iniciamos una serie que se llama ¿Cómo obtener el favor de Dios? E iniciamos hablando acerca de qué era la gracia, el favor de Dios, de la gracia que estuvo sobre la Virgen María, cuando el ángel se le apareció y le dijo, muy favorecida. Eso no se lo quita a nadie, ni acá en la tierra, ni allá en el cielo. Cuando la gracia y el favor de Dios vinieron sobre José, y José fue prosperado en todo lugar. José, donde quiera que él estuvo, fue prosperado. Estuvimos hablando de una cualidad. ¿Recuerdan cuál es la cualidad? Humildad. Digan conmigo, humildad. Si hay algo que caracteriza a estas personas, y la otra es la obediencia, y vamos a hablar de ello, era la humildad, el corazón que la persona tenía. Y la Biblia dice que Dios contempla toda la tierra y Él está mirando a ver a quién bendice. Yo les digo una cosa, Dios nos quiere bendecir, su palabra lo dice. Y hablamos de la humildad, hablamos de esa cualidad tan importante. Y hablamos que la Biblia, yo les leía unos pasajes en donde la Biblia dice que Dios a los orgullosos los mira de lejos. Dios a los orgullosos no los quiere cerca. Y hablábamos de que el orgullo es un impedimento para que recibamos el favor de Dios. El orgullo impide que el favor de Dios venga sobre nuestras vidas. Por eso es tan importante la humildad. Con humildad tenemos una de las llaves que nos acerca al favor de Dios, que hace que el favor de Dios venga sobre nuestras vidas. Y hoy vamos a iniciar la parte 2 y vamos a hablar un poco más a fondo de lo que es la obediencia, porque sin obediencia es imposible recibir el favor de Dios. Cuando uno no hace caso, está deteniendo las bendiciones y el favor que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Entonces, hablábamos que no es suficiente la obediencia parcial. Y la obediencia parcial es desobediencia. Porque si a mí me dicen, recoja todo y recojo, eso hay 10 pedazos, 10 prendas de ropa, y me dicen, recoja todo y recogí 8, ¿recogí todo? No. Y yo podría decirle a la persona, pero recogí 8, pero la persona me diría, pero le dije que recogiera todo. Entonces, ¿obedeció o no? No obedeció. Y así somos nosotros. Así he sido yo. Hay cosas que Dios me ha dicho y ha sido duro hacer caso. Sé que con algunos de ustedes ha sido igual y Dios les ha hablado a algunos por mucho tiempo que hagan algo y no lo han hecho. Como a mí me pasa. Digan conmigo, la obediencia se aprende. Quiero decirles una cosa, la obediencia se aprende. El mismo Jesús, que nunca pecó, tuvo que aprender a obedecer. No crean que uno nace y ya es obediente, sino miren un niño. Toca enseñarle a que haga caso, toca enseñarle a que obedezca. Entonces la obediencia se aprende. Hablábamos que el favor y la gracia de Dios es tan poderoso que hace que las puertas que están cerradas se abran, que hacen que el contrato que tú quieres obtener te lo entreguen, así tú pases una propuesta más costosa que todos. Tú dices, imposible, me aceptaron. Es el favor de Dios. El favor de Dios hace que te den el ascenso, que puede que el otro tenga 5 posgrados y tú eres un universitario. Y te dan el ascenso a ti. Tú dices, wow, es el favor de Dios. El favor de Dios abre las puertas para recibir las bendiciones. Hablábamos que quien tiene el favor de Dios realmente hizo el negocio de su vida. Porque cuando uno tiene el favor de Dios, en su vida las cosas no son luchadas, guerreadas. Es que llevo luchando con esto y no he podido. Llevo 20 años, no he podido comprarme mi apartamentico. Cada día estoy peor. ¿Qué necesitamos? Digan conmigo, el favor de Dios. Entonces, la obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cómo lo diga, cuándo lo diga y a quién se lo diga. Les repito, a los tercos. La obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cuando lo diga, que ese es el problema que algunos tenemos, cómo lo diga y a quién se lo diga.
Dios le dijo a Moisés, cuando se le apareció en la zarza, Moisés vio una zarza, imagínese usted un árbol que está ardiendo con fuego y no se quema. Pues uno va a chismosear, ¿sí o no? ¿Qué es eso? Y Moisés se fue y cuando estaba acercándose, Dios le habló y le dijo, quítate las sandalias porque la tierra que estás pisando es santa. Y Moisés se quitó las sandalias, se acercó y Dios le habló a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, ve, porque te voy a usar para libertar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel llevaba 430 años de esclavo en Egipto. Las tareas pesadas, imagínense al rayo de la luz del sol, generación tras generación, trabajando como esclavos. Y Dios le da una orden a Moisés y le dice, tienes que ir. Y Moisés no le dijo, ay, del otro año, Señor, después de que compré un ganado, ¿qué es que estoy esperando? No. Moisés sacó excusas, pero Dios le habló y le dijo, no, tiene que ir. Y Moisés no le dijo, no quiero, no voy a ir. Moisés le dijo, no, ¿qué les voy a decir? No, pero Dios siempre le dio una respuesta. Y al final Moisés dice, voy a ir. Obedeció. Moisés obedeció al llamado y a la orden que Dios le dio. Y Moisés no lo hizo como él quiso. Moisés no le dijo, no, Dios, mira, yo quiero ir en una carroza, quiero bajarme delante de Faraón que me den la mejor atención. No. Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Tengo una vara, con esa vara va. Como Dios lo dijo, no como Moisés quería. Entonces no es como nosotros queramos. Es que yo pido perdón como yo quiero y cuando yo quiera. No es así. Y eso se llama obediencia parcial. Y muchos de nosotros somos excelentes en muchas cosas, ¿no? Yo soy excelente, yo oro, yo hago el devocional, yo hago esto, lo otro. Pero hay un punto negro que nosotros sabemos y no queremos obedecer. Entonces, cuando hay obediencia parcial, Dios no está contento con nosotros. Dios necesita obediencia total. El mayor ejemplo de obediencia que nosotros podemos ver se llama Jesucristo. Él es el más grande ejemplo de obediencia. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 3. Mateo 3:13 dice, luego Jesús fue a Galilea del río Jordán, para que Juan lo bautizara. Soy la Nueva Traducción Viviente. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Y Juan le dijo, yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo, digan conmigo, todo. Con todo lo que Dios exige. ¿Quién dijo eso? Jesús. En ese momento, Jesús había tomado la condición de un hombre. La Biblia dice, no estimó ser igual a Dios. Y tomó la condición de hombre. Y vino y hecho un hombre, dijo, tengo que hacer caso. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Paremos ahí un momento. Cuando uno se bautiza, una de las razones es para perdón de pecados. Y para que el viejo hombre quede ahí ahogado en el mar, o en el agua, o en la piscina, o en la alberca. Y cuando la nueva persona sale, espiritualmente nace un nuevo hombre. ¿Están acá? Nace un nuevo hombre. Ese es el bautismo en agua. Pero ese bautismo lo hace un pecador. Ese bautismo lo hace un pecador. Yo soy bautizado y ustedes me imagino que todos son bautizados. ¿Qué hicimos ese día? Tomar una decisión y decir, Señor, el viejo hombre que decía sus mentiritas, que robaba un poquito, que le ponía los cuernos a la esposa, ese quedó ahí enterrado. Pero nació uno que es un angelito. Para un pecador es el bautismo. ¿Y Jesús qué hace? Le dice a Juan, vengo a bautizarme. Y Juan el Bautista le dice, ¿qué? No, yo cómo te voy a bautizar a ti, Jesús. Tú me tienes que bautizar a mí. Yo que te voy a bautizar a ti si tú eres santo, tú no has pecado. Y Jesús le dice, no importa, Juan, necesito que me bautices, porque necesitamos cumplir con todo lo que Dios exige. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dándonos un ejemplo de ¿qué? Obediencia. De obediencia, porque no tenía que hacerlo, pero lo hizo. ¿Por qué? Por obediencia. Y hay cosas que Dios nos manda a hacer, que tenemos que hacerlas, así no nos guste, tenemos que hacerlo.
¿Qué pasa? Va al mar, va al río, perdón. Juan bautiza a Jesús e inmediatamente Juan bautiza a Jesús, el cielo se abre. Quiero que lo leamos. Capítulo 16, versículo 16, perdón. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. La paloma es el símbolo del Espíritu Santo. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo. ¿Qué movió a que el Padre desde el cielo dijera eso de Jesús? La obediencia de Jesús. ¿Qué movió a que el cielo se abriera y el Espíritu Santo descendiera en forma de paloma? La obediencia de Jesús. ¿Qué me da a entender esto? Que cuando yo obedezco, produzco algo en lo espiritual. Y algunas veces obedecer parece una locura. Ahorita les voy a contar cosas específicas. Pero no sé si Dios les ha dicho a usted cosas que usted dice: esto está una locura, yo no voy a hacer eso. Es Dios mirando a ver si hacemos caso o no hacemos caso. Entonces, la obediencia de Jesucristo en ese momento hizo que el cielo se abriera, que el Espíritu Santo descendiera y que el Padre desde el cielo dijera: hijo, papito, te amo, le dijera el Padre. Tú me das gozo, tú me das alegría. ¿Ustedes no les gustaría que eso dijera Dios de ustedes? Amén. Que los vea y diga: mi Miriancita, es que me haces tan feliz. Y no que diga: ay, otra vez, pero llevo 3 años diciéndole lo mismo y no hace caso, que berraco tan terco. Pues entonces que siga esperando. Eso es lo que pasa. ¿Quién es el perjudicado al desobedecer? Dios, no, nosotros. ¿Usted cree que Dios dice: ay no, pobre yo? No, pobre nosotros cuando no hacemos caso, porque estamos deteniendo el hallar gracia delante de los ojos de Dios. ¿Están acá? Esto es clave, esto es clave. Desobedecer era inconcebible para Jesús. Jesús no contemplaba desobedecer. Ustedes a Jesús no lo encuentran en la Biblia diciendo: no, qué mamera era la cruz, va a mandar a Judas. Sí, se lo merece. ¿Ustedes imaginan la oración de Jesús? Señor, yo no quiero ir, manda a Judas o a Pedro, que es más traicionero. Me va a negar, crucifiquémoslo. No, Jesús no fue así. Jesús, miren lo que Jesús dice, Juan 4:31, dice Juan 4:31 al 34. Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y sus discípulos se acercaron a Jesús y le insistieron. Dice: mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, que significa, ¿saben qué significa rabí? Maestro, come algo. Jesús no había comido, ellos tenían hambre. Yo imagino que la intención de ellos era que Jesús apareciera unas hamburguesas, pero no fue así. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Yo me imagino a esos muertos de hambre diciendo: ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá Jesús? ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Para Jesús era más importante obedecer, en este caso vamos a hablar de comida, que comer. Y la respuesta de Jesús es: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. Digan conmigo: mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Ese es el mejor alimento. Entonces, cuando estemos en ayuno y veamos una hamburguesa o un ajiaco o algo, uno lo va a mirar y dice: no, mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Eso hizo Jesús. Los discípulos dijeron: ¿pero qué? ¿Quién le trajo comida y nosotros qué? Y Jesús le da una respuesta tremenda, una respuesta que quisiera yo que guardáramos en nuestro corazón. La respuesta de Jesús es: mi alimento no consiste en comer esos alimentos que a la larga no me saciarán. Mi alimento consiste en obedecer, dijo Jesús. Eso significa que para Jesucristo era imposible desobedecer. Él no tenía en su mente el pensamiento de: voy a desobedecer cuando el Padre se descuide y me vuelo de la cruz. No. Y así somos nosotros.
Y creemos que Dios no nos está viendo y Dios nos está diciendo haga tal cosa, y uno dice mañana la hago, Señor. Pero uno quiere que a Dios se le olvide. Por lo menos a mí me ha pasado. Dios me ha dicho haz esto y yo mañana. Yo digo que se le olvide, al otro día me levanto, haz esto. No se le ha olvidado. Y así he durado meses tomándole el pelo a Dios. Qué man tan terco, qué error tan grave. Y así hay muchos, acá y en todas las iglesias del mundo. Gente terca que no quiere hacer caso. Entonces no es que Dios sea malo, no es que Dios nos quiera ver pobres, enfermos, divorciados, con los hijos por allá en las drogas, no. Pero la desobediencia le abre las puertas a Satanás. La desobediencia impide que hallemos gracia y favor delante de Dios. Miren, yo les digo una cosa, es mejor obedecer así duela, pero ustedes se van a dar cuenta de la recompensa que viene después. Dejen de ser gallinas y hagan caso. Cuando Dios les diga algo, hagan caso. Y no se queden ahí esperando a que, ay no, eso yo no lo hago. Porque el perjudicado es usted y soy yo. Era inconcebible. Lo tercero que podemos ver de Jesucristo cuando nos da su ejemplo de obediencia está en Lucas 22:39. Dice, luego acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan en la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, pongámosle un tiro de piedra que es 100 metros. Se arrodilló y oró. Miren la oración de Jesús. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Paremos ahí. Jesucristo va al monte a orar porque Jesucristo tenía una carga tremenda, porque Jesús sabía que lo iban a crucificar. Yo no sé, ustedes, ¿qué pensarían ustedes si les dijeran dentro de 3 días lo vamos a crucificar? ¿Qué haríamos? ¿Jesucristo qué hizo? Orar. Y en el corazón de Jesús había una cosa, no quería ir a la cruz. No quería. Y se va a orar y le dice, Padre, mira, por favor, si es posible, que no me crucifiquen. Cuando dice, pasa a mí esta copa, le está diciendo, Padre, que no me crucifiquen, por favor. Pero, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Estaba aprendiendo a obedecer. Era tan tremenda la agonía de Jesús que Dios Padre le tuvo que mandar un ángel para que lo confortara, para que lo fortaleciera. Es como cuando a alguien se le muere un ser querido, que uno va y le da un abrazo y le dice, estoy contigo. Pero a eso es, multiplíquelo por 1000. Llega Jesús, está ahí, yo me lo imagino arrodillado, diciéndole, Señor, por favor, si es posible, que no me manden a la cruz. Por favor. Y era una agonía. Y Dios lo ve y el Padre le manda un ángel y el ángel lo fortalece. Le dice, Jesús, tranquilo que el tercer día ya te levantas, va a estar duro, pero dale. Y lo fortalece. Pero la angustia de Jesús era tan tremenda que la Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Era una agonía tenaz. Yo no sé, nunca he visto a nadie con una agonía así, pero he visto gente asustada y desesperada. Pero esto supera todas esas agonías. Y era Jesús diciendo, yo no quiero ir a la cruz, yo estoy asustado, me van a golpear, me van a escupir, me van a clavar unos clavos tremendos, me van a hacer de todo. Pero Padre, si es tu voluntad, yo voy. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Diga conmigo, si Jesús aprendió obediencia, yo voy a aprender obediencia. ¿Cuántos van a cambiar ciertas cosas en sus vidas? Esto no se puede quedar en una prédica.
Esto no se puede quedar, ay no, el sermón me gustó, ay no. Eso es lo de menos, si le gustó o no, lo importante es si está dando en el punto. Quiero que piensen si ustedes le están desobedeciendo a Dios en algo. Hay desobediencia en todas las áreas. Pensemos que estamos desobedeciendo, porque Dios necesita una obediencia total. Jesús estaba en agonía, no era solo una oración, era un grito. Ayúdame, Padre, ayúdame. Pero a pesar de todo, Jesús obedeció. Quiero aclararles que en ese momento Jesús seguía siendo un hombre. Jesús nunca usó su deidad, su naturaleza divina cuando estuvo acá en la tierra. Si Jesús hubiera usado su deidad cuando estaban siendo crucificados, con su poder de mata a todos esos soldados y se baja de la cruz. Y se va. Incluso al comienzo de su ministerio lo iban a botar por un abismo y Dios, el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo y nadie le pudo hacer nada porque no era el tiempo. Pero Jesús no usó su deidad, Jesús como un ser humano. ¿Por qué les digo esto? Porque muchos dirán, no, pues que Jesús es Dios. Es que Jesús vino, pero Jesús vino como un hombre. Así que si Él pudo, nosotros podemos. Si Jesús pudo, y esto sí era duro, Dios nos dice a nosotros, venga, perdone a su hermano. Les digo, ¿eso es igual de duro que lo crucifiquen a uno? ¿Sí o no? Vea, honre a sus papás, deje insultar a su papá. ¿Eso es igual de duro que lo crucifiquen? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Jesús nos dice, congréguese, vaya a la iglesia. La Biblia dice, no deje de congregarse. Y hay personas en las casas que dicen, yo no necesito congregarme. Dios me habló. El que le habló fue el diablo. Y se escudan detrás de argumentos. Y les digo una cosa, cuando uno se pone excusas en la mente, va a tener muchas para desobedecer. No podemos ser personas que se anden excusando. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, esto es tremendo. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. Jesús pudo haber dicho, no, yo soy Dios. Yo no me voy a someter a esta humillación de que vengan estos soldados y me escupan, me pisoteen, me cacheteen, me latiguen, me pongan una corona de espinas, me insulten, luego me claven unos clavos, me hagan de todo, porque si yo soy Dios. ¿Jesús dijo eso? No, Jesús con humildad dijo, si toca voy, Padre. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y algunos porque ya tienen un título, entonces yo no pido perdón. Si Jesús siendo Dios no se aferró a nada. ¿Usted qué hace aferrado a un título? No consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Digan conmigo, la obediencia requiere renuncia. Mire, si a usted obedecer no le está doliendo, es que usted no está obedeciendo. Porque obedecer duele. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. ¿Qué más humillación para Dios que hacerse como nosotros? Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús no murió como el más grande de los reyes de la época. Jesús, ¿cómo murió? Como un criminal. ¿Lo merecía? No. ¿Por quién murió? Por nosotros. Y les vuelvo a decir, ¿quiénes eran los que deberíamos estar en la cruz? Nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar en la cruz. Por lo tanto, miren lo que da la recompensa a la obediencia. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Démosle un aplauso a Jesucristo. Un aplauso a Jesucristo.
La obediencia de Jesús lo llevó al lugar más alto. No estimó ser Dios, no estimó haberse hecho un hombre, dijo, yo hago caso. ¿Yo hago qué? ¿Yo hago qué? Caso. Hay que hacer caso. Eso va a traer la gracia de Dios sobre nuestras vidas. El favor de Dios va a venir sobre nosotros cuando hagamos caso. La pregunta ¿es fácil obedecer? ¿Quiénes dicen que sí? No es fácil. Sería fácil si no hubiera que hacer sacrificios ni soportar cosas duras o cosas a las cuales tenemos que renunciar. No es fácil, pero hay que hacerlo. ¿Qué domina este mundo? Satanás. Y les digo una cosa, nosotros somos seres humanos y la carne jala. Yo sé que acá no hay uno solo, que si le pegan una cachetada, no le den ganas de devolverle su cachetadón al otro. Pero tenemos que renunciar a esa carne y empezar a dejar que el Espíritu Santo haga su obra. Primera de Juan 2:15 dice, no amen este mundo, ni las cosas que les ofrece. ¿Cuántos aman el dinero? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aman la fama? Uy, ninguno. ¿Cuántos aman tener bienes y tener poder? La Biblia dice, no amen este mundo, ni las cosas que les ofrece este mundo. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Cuando amamos lo que está en el mundo, dice la Biblia, no tenemos el amor del Padre en nosotros. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Eso ofrece el mundo, placer físico, relaciones sexuales con todo el mundo, traguito, borracheras, todos los vicios, las cosas, eso ofrece el mundo, un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Es tremendo y nos pasa que el ser humano no se sacia. Entonces el ser humano le ponen un trabajo y le pagan X dinero y a los 6 meses ya no está contento y quiere más. ¿Sí les ha pasado? Se compra un carro y al año ya no quiere ese carro, quiere otro más grande. Le dan un trabajo y uno de los ya no quiere ese trabajo y dice, ya no me sacia, quiero otro trabajo. Se casa con alguien y dice, ya después quiere hasta cambiar de esposa o de esposo. Porque el ser humano no se sacia. Entonces diga conmigo, tengo que estar contento con lo que tengo. Ahora, no les estoy diciendo que tengan mentalidad de escasez ni mentalidad de estancamiento. Pero no podemos ser esas personas que anhelan. Yo quiero más. Y pasamos por encima del que sea. Ay, así me toque echar a ese, ¿qué me importa? Quiero más plata. Así me toque decir mentiras para que echen a este tipo y a mí me pongan en ese puesto. Pues las digo. Eso se llama avaricia, codicia. Eso es lo que este mundo tiene. Dice, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Es que yo tengo, yo soy. Eso es el mundo. La Biblia dice que en el cielo hay 24 ancianos, no sé quiénes son, pero la Biblia dice que ellos se agachan y se inclinan delante de Dios y se quitan sus coronas, en señal diciéndole, mira, lo que yo tengo no es nada, tú eres el que merece la gloria. Y millones de ángeles se humillan ante Dios, millones de ángeles que son mucho más lindos que nosotros, más poderosos que nosotros. ¿Cuántos están acá? Sí. Ángeles hermosos con sus alas, me imagino, se humillan. Y hay un humano ahí que porque tiene una nariz bonita, entonces ya no, nadie le puede hablar porque es que él es divino. O porque tiene un carro, entonces ya no saluda. Difícil agradar el corazón de Dios así. Nada de eso proviene del Padre,
sino viene ¿de dónde? Del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Yo estuve en las Bahamas hace unos años y vi un hotel que hizo Michael Jackson. Bonito, grande, tremendo hotel. La noche valía mucha plata. Cuando yo entramos a averiguar la noche dijimos, no, nos quedamos en una carpa, gracias. Muy bonito el hotel, pero necesitamos volver a Colombia. Lo hizo Michael Jackson en su época, cuando estaba tocando el cielo. Yo me pregunto, ¿ustedes saben dónde está él ahorita y dónde está toda su fama y sus riquezas? Se acabaron. La Biblia dice, lo único que permanece es la palabra de Dios, todo lo demás se acaba. Usted y yo nos vamos a morir, yo creo que en 100 años ya no estamos acá. Ya no estamos acá en 100 años. Estamos en el cielo haciendo una buena fiesta, todos. Pero todo lo de este mundo se acaba. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en las posesiones, estamos cometiendo un error. Cuando ponemos nuestra fe en el dinero, estamos cometiendo un error. Cuando ponemos nuestra fe en nuestro conocimiento, en nuestras habilidades, estamos cometiendo un error. Cuando dependemos de alguien emocionalmente, estamos mal. Debemos depender de Dios. Todo pasa. Las mujeres así bonitas también se vuelven viejas, todo se les cae. Y se les blanquea. A nosotros también. Y usted ya no es tan bonito, la Biblia dice que la belleza pasa. Pero de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Escúchenme los jóvenes, la juventud pasa. No crean que es eterna. Pasa. Las generaciones pasan. Lo único verdadero es tener a Jesús en nuestro corazón y hacer su voluntad. Que nuestro alimento sea hacer la voluntad de Dios. Todo se acaba, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que a Dios le agrada. La pregunta es, ¿cómo hago para obedecer? Porque es muy bonito y todo, pero ¿cómo hago? Si estás tomando apuntes, anota esto. No trates de encontrar excusas para no hacer lo que Dios te está mandando a hacer. No trates de encontrar excusas. Y les voy a hablar de un caso mío. Hace unos meses, Jacqueline, la mamá de Nico, vino acá y yo le mostré la contabilidad. Yo tengo una empresa y un contador me había hecho unas cosas mal, todo, y ella me dijo, mira, hay un impuesto que no estás pagando. Entonces yo le dije, bueno, no, ¿cómo se arregla? No sé qué. Y bueno, empecé a indagar con un amigo que tiene otra empresa y su contador, empezamos a hablar. Hicimos la liquidación de lo que tenía que pagar y cuando vi el monto, en mi corazón dije, no, yo no pago eso. Pero no le dije a él, lo dije para mí. Vi el monto y dije, no. Y pasaron los días y un día haciendo el devocional, que yo estaba en una lucha interior con el pago de los impuestos, estaba leyendo y abrí Romanos 13 que habla sobre el pago de los impuestos y sentí la voz de Dios que me dijo, tienes que pagar los impuestos. Cuando leí, me puse a llorar en esa habitación. Lloré y lloré, yo decía, no. Y empecé a excusarme, eso se la roban. Se lo dan a los de Odebrecht. Ese presidente se la pasa en París y yo no. Yo más bien se la doy a mi mamá, que ella vaya a París, porque el gordito ese, que a mi mamá. Y empecé a argumentarme, no pago, no. Y pasaban los días, se acercaba el plazo y yo era una lucha. Les digo la verdad, les abro mi corazón, entraba a orar y no podía orar. Porque estaba orando y yo, Señor, tú eres grande, bendice, y Dios paga el impuesto. Y yo no, y me salía y no oraba. Iba en el carro, iba manejando, paga tus impuestos. Y yo, así como un mes, les digo, fue duro, un mes duro, no podía orar, no quería pagar. Y me argumentaba, no, esa plática me sirve, en la iglesia falta un micrófono, Señor. ¿Cómo me vas a poner a darle la plata a esos desgraciados? Yo pensaba así, si en la iglesia falta un micrófono, Señor, en la iglesia falta tal cosa, más bien yo lo doy a la iglesia. Paga tus impuestos. Uy, qué lucha tan berraca.
Fue una lucha, gracias Jackie por hablarme. Fue una lucha. Y hace un tiempo con piedra dije, Señor, los voy a pagar. Y fue un sacrificio y dije, no me voy a excusar más, porque yo le decía, yo hablaba con Joa y le decía, amor, es que me salió tanto para pagar de impuestos. Y yo esperaba que ella me dijera, no, que vas a pagar eso, vámonos para París. Me decía, pues ¿qué está esperando? Ya los pagó. Y yo, no, apártate de mí, Satanás. Era tenaz. Y llamaba a Andrés, oiga, China, hay que pagar impuestos. No me decía nada, me decía, pues pague. Y yo, no, nadie se une a mí, Señor, necesito un corrupto. Voy a llamar a un corrupto para que me diga, no pague. Eso era lo que necesitaba yo. Y usaba a las personas para hablar a mi corazón algo que tenemos que hacer. Y tomé la decisión. Y dije, no voy a mirar el número, lo que me digan o lo que salga que hay que pagar, yo lo voy a pagar, Señor. Estaba aprendiendo a obedecer. Yo les digo, para mí eso fue, no igual, pero bueno, no la puedo hacer la comparación, pero Jesucristo no quería ir a la cruz, yo no quería pagar impuestos. Muchos de ustedes no quieren diezmar y se hacen los dormidos en los diezmos. Pero yo les digo una cosa, ahí hay bendición. Ahí hay bendición. Nosotros no queremos su plata, ni siquiera la usamos para nosotros, la usamos para la iglesia. Pero muchos de ustedes se excusan. Es que tengo que pagar el agua. Es que no me alcanza para el arriendo. Y viven mal. Pierden sus cosas. Pierden sus trabajos. Y aún así no quieren obedecer. ¿Me están escuchando? Algunos de ustedes yo le dice, perdone a su esposa, ya es hora. No, ya no la perdono, ya fue la de la culpa. Y pueden durar meses y no hacen caso. Pero yo les digo hoy, de parte de Dios, tenemos que aprender a obedecer, así nos duela. Diga conmigo, no voy a poner excusas. No las ponga, haga caso. Las excusas son el peor enemigo de la obediencia y siempre va a haber una excusa. Mire, uno se las inventa y unas inventa unas buenas. Dice, con esta tumbo a Dios, pero no puede. Lo que está escrito ahí hay que hacer caso. Eso hace que el favor de Dios venga sobre nosotros. Muchas veces llegamos a creer que nuestras necesidades, circunstancias y sufrimientos son razones legítimas para no obedecer a Dios. Entonces tú dices, no, él me hirió, él me traicionó, yo no lo perdono, me hizo sufrir, me hizo llorar, ese más bien que se pierda. Son excusas, son excusas. No podemos seguir poniendo excusas, no es que no me alcanza, es que, ay pastor, si me alcanzara yo diezmaría, eso a mí qué me importa, es usted con Dios, y si usted quiere hacer caso, hágalo y Dios lo va a bendecir. Es que yo perdono, pastor, pero cuando un ángel se me aparezca y me diga que perdone, y son puras excusas, así somos. Jesús pudo haber dicho, yo no voy a la cruz, yo qué pecado he tenido, Padre, con esa excusa ya no va a la cruz. Yo no voy a esa cruz, no voy, Padre, no es que yo no he hecho nada malo. No puso excusas. Esta época no, Señor, en 6 meses. No. Y así somos, ¿no? Dentro de 6 meses, Señor. Así no es. Excusas, 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 excusas. Gente se va de las iglesias, yo no vuelvo a ninguna iglesia porque allá me ofendieron. Porque allá me pisotearon. Muchos no soportamos la disciplina. Y estamos entre humanos y la Biblia dice, sopórtense. La Biblia no nos augura que nuestras relaciones entre hermanos van a ser un jardín de rosas. Porque si no, no diría, sopórtense unos a otros. Yo he tenido que soportarme a los de la alabanza. Eso es tenaz. Segundo, pídele a Dios en oración que te fortalezca. Jesús pudo obedecer porque oró. Uno no quiere obedecer, yo por lo menos no quiero. Jesús no quería. ¿Qué hizo Jesús? Se fue a orar, Señor, no quiero, pero si me toca, ayúdame. Le mandó un ángel. ¿Qué tal yo le tenga que mandar a usted un ángel para que haga lo que tiene que hacer? Le mandó un ángel y le digo, hey angelito, vaya que Jesús está pasando por un momento tremendo.
Entonces, la oración nos fortalece y nos ayuda a obedecer. Cuando Jesús salió del Monte de los Olivos de orar, Jesús sabía que tenía que ir a la cruz y no puso excusas, hizo caso, pero en la oración fue fortalecido. Vengan a la oración de los martes a las 6, no sean perezosos los que puedan venir. Porque excusas hay, es que el pico y placa, coja un bus. Es que a esa hora no pasan buses, vengas en bicicleta. Es que es muy temprano. Pero donde fuera para el Melgar a las 5 lo tendría ahí con las chancletas puestas. Puras excusas. Ay, pastor, es que no puedo. No, es que adentro a las 7:30, pues como un día me dijo Jorge, pues que oren hasta las 6:30 y se vayan, sin excusas. Dígale que tiene al lado, no más excusas, ala. Qué berracos. No más excusas. Y seamos sinceros en el secreto. Yo le decía a Dios, yo no quiero pagar impuestos, eso es lo peor que me ha pasado, no quiero. Pero ahí poco a poco mi corazón fue siendo cambiado. Fue largo, no crean que al otro día salía, amo a la Diana, amo, no. Fue poco a poco ahí que Dios ha ido en el proceso conmigo. Y yo les abro mi corazón porque podría contarles otra vaina, pero yo les cuento mi vida. Porque me gusta ser transparente con ustedes. Sean transparentes con Dios. Señor, yo no diezmo porque ese pastor se tumba la plata. Mírele ese saco que tiene. No, yo con esa plata me voy, Señor, de paseo. Mi hijo, mire esos zapatos todos rotos que le hay los zapatos a ese pastor. Y tantas vainas que uno piensa, pues son pura carreta, pero son excusas. Tercero, decide confiar en Él, así el panorama no sea claro. Uno muchas veces obedece y no sabe para dónde va. Y uno obedece y no sabe si lo que está obedeciendo lo va a llevar a algún lado, ¿sí o no? Uno toma decisiones y dice, bueno, está bien, yo le doy otra oportunidad a mi esposa, pero uno no sabe si más adelante, quién sabe qué va a pasar. Pero así el panorama sea oscuro, tenemos que obedecer. Porque uno va a decir, Dios, yo obedezco, pero muéstrame un año adelante a ver si lo que decidí hoy sirve. Así no es. ¿Uno qué hace? Da el paso, amigo. Y da el paso. ¿Y qué pasa cuando uno da el paso? Dios obra un milagro. ¿Están acá? Dios obra un milagro cuando uno da un paso de fe. El panorama es oscuro, no veo nada adelante. Eso es fe, eso es obediencia. Es lo último que tengo, Señor, pero creo en ti. Eso es fe. Está bien, Señor, voy a ir a la oración. Eso es obediencia. Decide confiar en Dios. No podemos obedecer a Dios si no confiamos en Él. ¿Saben qué he visto? Yo le enseñé con Joa y mi cuñado Steven a Juan Felipe a saltar a la piscina en una finca hace como un año y medio a saltar. Y ahora veo que cada vez que Juan Felipe, mi hijo, está, por ejemplo, acá en la tarima y yo me voy acercando, él no la piensa. Él se lanza, tanto que me ha tocado agarrarlo casi cayéndose, porque él confía en que yo no lo voy a dejar ir de cabeza. Se me sale el viejo hombre. No lo voy a dejar de cabeza contra el piso. Entonces les hago una prueba, él viene, él me ve y él salta y se lanza y yo lo tengo que coger. ¿Eso cómo se llama? Confianza. Cuando confiamos en Dios, damos un paso a un abismo porque sabemos que Dios nos va a coger. ¿Sí o no? Dios no te va a dejar caer de cabeza y reventarte la cabeza contra el piso. Dios no va a dejar. Dios va a mandar su mano y te va a sostener, pero Él necesita que alguien salte, que alguien haga caso, que alguien obedezca. Así duela, les voy a decir, duele harto. Si duele, entre más duela, yo creo que es más grande la bendición. Jeremías 17:7 dice, pero benditos son los que confían en el Señor. Levante su mano y diga, yo confío, yo voy a confiar en el Señor Jesús.
Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. El tiempo se agota, pero no voy a seguir. 4. Debes estar dispuesto a experimentar un conflicto. ¿Un conflicto en dónde? En tu cabeza. Todos los que obedecen a Dios experimentan conflictos. ¿Sí o no? Uno dice, esto que estoy haciendo, no. Conflicto. Me pasaba a mí, iba a orar y, Señor, te amo, te da conflicto, no, esto no lo voy a hacer, no. Conflicto. Eso experimenta el que decide obedecer, el que quiere obedecer. Sentiremos discordia en nuestro interior cada vez que el Señor nos llame a hacer algo que no parezca razonable. Desde nuestro punto de vista, para ustedes, lo que Dios le está hablando hoy a muchos de ustedes parece una locura. Parece una locura, pero es la voz de Dios. Es la voz de Dios. La obediencia a Dios trae como resultado que otras personas se alejen de nosotros. Cuando yo decidí seguir a Jesucristo, mis amigos de trago se fueron. Quedaron uno que otro tratando de llevarme, pero no pudo. Pero los otros se fueron. Cuando decidimos obedecer a Dios, parte de nuestra familia, de parte de mi papá, nunca nos volvieron a invitar a nada. Somos como el patito feo. Bueno, el patito lindo, los feos son ellos. ¿Por qué? Porque decidimos no tomar más trago. Porque decidimos obedecer. Cuando tú obedeces, alguien me contó que tuvo que renunciar a un trabajo. Porque si la persona que llegó de jefe le dijo, o usted se vuelve corrupto como yo y ganamos plata los dos, o váyase. Y la persona que tuvo que hacer, irse y obedecer a Dios. Entonces eso trae que algunas veces las personas se alejen. Yo les pregunto, ¿importa más la amistad con un hombre que la amistad con Dios? Y si tenemos que experimentar conflicto, es mejor hacerlo ya. Pero vamos a obedecer. Porque la gracia de Dios viene sobre alguien que obedece. Y lo último que tú tienes que hacer para poder obedecer es meditar en la palabra de Dios cada día. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Cuando tú no sepas cómo obedecer, lee la Biblia. Miren lo que me pasó a mí ese día. Yo sabía que era Dios mismo ahí hablándome. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y por último les quiero leer esto que está en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Dice, Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor, Dios de Israel, había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que le pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Algunos del pueblo de Israel, junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el 7º año del reinado de Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto. Pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue, porque Esdras había decidido estudiar. ¿Por qué molestamos tanto con el devocional? Porque queremos que el favor de Dios esté sobre ustedes. Estudiar y obedecer la ley del Señor. La Biblia se estudia y se obedece. La Biblia se estudia y se obedece. De nada nos sirve sabernos 200 versículos y no obedecer. Es mejor saberse uno y obedecerlo con todo el corazón. Y luego decir, Señor, ¿qué otra cosa quieres que obedezca?
¿Por qué la mano de Dios estaba sobre Esdras? Porque él decidió estudiar, obedecer y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Algo pasa cuando nosotros comenzamos a hablarle de Cristo a otros, a formar discípulos. Algo pasa, les digo a los que sirven en grupos, ahorita somos pocos, pero seremos cientos de miles. No se cansen de enseñar, no se cansen de servirle a Cristo, no se cansen de enseñar. No, es que yo le enseño a 2 niños, enséñale lo mejor que puedas. Es que a mi grupo van 2 personas, enséñales lo mejor que puedas. Porque la bondadosa mano del Señor va a venir sobre ustedes. Quiero que inclinen su rostro. Gracias, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas hoy. Tú ya estás acá, Señor. Hoy yo te pido, abraza a cada persona, como me abrazaste a mí esa tarde, Señor, cuando no quería hacer caso. Y lloramos juntos. Yo no sé tú, Señor, pero yo lloré mucho. Pero ahí me enseñaste a obedecer. Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, no quería ir a la cruz. Pero estando en clamor y en oración, Él aprendió obediencia. Y yo no sé tú, qué es lo que estás esperando o qué es lo que no has podido obedecer. Pero es la voz de Dios a través mío hoy diciéndote, tienes que obedecer, tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Esdras decidió estudiar y obedecer la palabra. Jesús decidió obedecer la voluntad del Padre. Jesús dijo, mi voluntad, mi alimento, no es la comida, mi alimento es que yo haga la voluntad del Padre. Y hoy quiero que repitas conmigo y digas, Señor Jesús, gracias por tu ejemplo de obediencia total. Gracias por dejarme el mejor ejemplo para que yo pueda aprender a obedecer. Hoy renuncio a las excusas, a los argumentos que ha levantado el diablo, que he levantado yo para desobedecer tu palabra. Hoy esas excusas se van de mi vida. Hoy decido confiar en que tu voluntad es la mejor para mi vida. Hoy decido confiar como un niño confía en su papá. Hoy decido confiar en que tú quieres lo mejor para mí. Tú no me vas a dejar caer. Tú no me vas a dejar en vergüenza. Mientras adoramos, miren, muchas excusas que están en sus mentes van a irse. Y yo le hablo hoy a los que llevan años en los desiertos. Escúchenme bien. La culpa no es de Dios. Hay algo en ti que no estás obedeciendo aún. Pero Dios hoy te está hablando y te está diciendo, esto es lo que tienes que obedecer. Y no lo argumentes más, no razones todo, solo obedece, solo da el paso. Porque Dios tiene algo grande para ti. Señor, queremos ser como tú. Hoy morimos a las excusas. Quisiera que todos tomaran esa decisión y no se quedaran patinando en una decisión. ¿Saben una cosa? Uno estaba en una decisión de la tierra prometida. Y algunas veces prefiere quedarse con las migajas que dar el paso de fe. Así que hoy les digo de parte de Dios, obedezcámosle con todo. Así nos veamos claro el panorama, porque Dios tiene cosas grandes para los que le obedecen. Amén. Démosle un aplauso a Él, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias, Señor.